hasta sus hogares, opiniones. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En nuestro espacio Opiniones de esta mañana, las opiniones del experto en el área de la ecología, al doctor Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, en torno al tema de la catástrofe de las lluvias que azotaron el país el pasado 7 de noviembre. Una perspectiva sobre el cambio climático y sobre si esto tiene o no que ver con esa dimensión atmosférica que prácticamente llama a la alerta en todo el planeta. ¿Qué es lo que pasó ese 7 de noviembre? Es parte de lo que vamos a conversar esta mañana, tratar de hablar también de la vulnerabilidad del país frente a estos fenómenos y que pues sin duda alguna seguirán golpeándonos. Doctor Ibarra, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer saludarlo nuevamente. Buenos días, Rafael, mucho gusto estar nuevamente contigo. En programas anteriores hablábamos de esto, ¿no? Que podía pasar, que El Salvador iba a ser afectado por el cambio climático. ¿Es esto parte del cambio climático? Claro, Rafael, desgraciadamente hay que reiterar, nuestro país, sin ser responsable de haber contaminado históricamente la atmósfera con gases de efecto invernadero, está en el área centroamericana, la cual tiene ciertas características que la hace ser una zona de impacto del cambio climático. No es casual que Centroamérica, por estar en medio de los dos océanos más grandes del planeta, el Pacífico y el Atlántico, con una zona de interconvergencia tropical importante, sea afectado por los fenómenos climáticos extremos. Es decir, que una de las manifestaciones del cambio climático ya, pero que comenzó aproximadamente hace unos 20 años, es que las tormentas, los huracanes van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos en la zona del Caribe. ¿Tienen ustedes ya alguna información sobre el fenómeno que se vio ese 7 de noviembre? Porque dicen, mire, esto no fue Ida. Ida iba en el Atlántico, sino que fue otra formación de depresión tropical que nadie incluso tenía idea de que podía afectar. Lo que pasa es que los ciclones son sistemas complejos. Un huracán no es una línea, afecta, es un fenómeno atmosférico, oceánico, que mueve energía cinética vertical. Los huracanes son normales para mover la energía. La energía se traslada de dos maneras, una horizontal, que la hacen los vientos y principalmente las corrientes marinas, que llevan calor hacia el polo y traen frío del polo hacia el ecuador, ¿verdad? Y también por medio de las tormentas, donde el movimiento de la energía es vertical. Pero entonces, el sistema ciclónico Ida creó condiciones para esa depresión, para ese sistema de baja presión. No es el mismo fenómeno exactamente, pero creó condiciones para que se formara este sistema, que también forma parte del complejo estado del clima en la región centroamericana. Decir que, claro, hoy es difícil cada vez más, por la misma cuestión del clima, predecir con exactitud cuánto va a llover dentro de una semana, cuánto va a llover dentro de 3 días. Eso sí es importante. Pero precisamente ese es el problema, que hoy los modelos de predicción climática no cuajan, no pegan. Y no pegan incluso en los mejores centros de investigación científica y técnica. ¿Nadie podía prever que esa depresión iba a causar esa cantidad de lluvias? ¿O que Ida iba a golpearnos de esta manera? Con 3 días, con 4 días de anticipación, no. Por eso es que recomiendan darle un seguimiento de cerca. Es decir, por eso, acuérdate que nosotros nos estábamos quejando a finales de octubre, que terminábamos un invierno prácticamente con un déficit de lluvia de más del 15%, donde tuvimos meses donde hubo récord histórico, no de exagerada lluvia, sino que de déficit de lluvia. Septiembre, por ejemplo, tiene un déficit de varios años, varias décadas en que llovió menos. Aquí nos estábamos, y El Salvador, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ah? Aquí en El Salvador este año, como consecuencia del cambio climático, tuvimos un fenómeno que igual no se esperaba, pero que hoy es predecible que puede dar, que se instaló el fenómeno del Niño a principios del año, ¿ah? Creíamos que este iba a ser un año neutral, y eso afectó la precipitación de lluvias en el país. ¿Y qué pasa?
tenemos zonas donde los daños, donde hay desastre también por sequía, que vamos a tener hambruna, y tenemos zonas donde hay desastres por inundación. Los planes de prevención y de mitigación de estos fenómenos tienen que ser y tienen que conjugar los dos aspectos. No solo hacer un plan frente a las inundaciones, sino que también hacer un plan frente a sequía. Ahora, nuestro sistema de emergencias, o esto que tenemos como protección civil, ¿está obsoleto frente a estos fenómenos? Lo que pasa que tenemos, primero es que los gobiernos, los 4 gobiernos anteriores y lo que va del actual, tienen una política del avestruz frente a la crisis ambiental que el país tiene. No existe la crisis ambiental. ¿No le estamos poniendo atención suficiente? No le estamos poniendo atención. Ya lo de suficiente es otro agregado. Atención. Porque dime, ¿qué es lo que hizo el ministro Guerrero con el SNET? Que el SNET es la única ganancia, el único paso positivo que habíamos dado después del MICH es crear un Servicio Nacional de Estudios Territoriales. Pues bueno, el SNET fue montado con un gran esfuerzo, con mucha cooperación internacional, pero prácticamente el SNET ha ido de mal en peor. Y el último paso que dio Guerrero, el anterior ministro del último gobierno de Arena, fue desmantelar el SNET, quitarle su autonomía científico-técnica, forzar la renuncia de varios técnicos, porque ahí los técnicos son rehenes prácticamente del ministro, ¿verdad? Porque hasta casi hay que decir lo que el ministro quiere como proyección del clima y de otras condiciones, ¿verdad? Y entonces hoy SNET no tiene el instrumental ni el personal suficiente para darle seguimiento a esto. Por eso es que el SNET falló. ¿Por qué? Porque el SNET dio un día antes los datos que reflejaba Miami. O sea, no estamos sacando datos propios. No, aquí no es. Y eso es de las cuestiones inmediatas que hay que hacer. Porque lo que viene en clima es que esto va a ser cada vez más frecuente. En El Salvador el clima se está comportando de una manera en que cada vez va a llover menos veces, pero de una manera más intensa. Hoy se concentró en la zona central y paracentral. Puede ser que el otro año se concentre en la zona norte, o se concentre en la zona de San Salvador, ¿verdad? Imagínate que lloviera 355 milímetros en 6 horas en la zona metropolitana, no estuviéramos aquí, no estuviéramos contando, no estuviéramos reflexionando sobre esta situación. Ahora, ¿podemos nosotros prevenir que llueva tanto? No, si hemos alterado el clima, y principalmente los países desarrollados. Y el clima, Rafael, va a ser más complicado los próximos 100 años. Pero acaba de salir un estudio a principios de este año donde dice que el clima, que estaba equivocado eso, y que el clima va a ser complicado los próximos 1000 años. Es decir, que este gobierno debe de pensar que no vamos a tener el mismo clima que hemos tenido siempre. Nos hemos desadaptado al clima y el cambio climático nos está afectando ya. ¿Qué quiere decir? Cuba, por ejemplo, no puede prevenir que le pasen los huracanes cuando quieren por ahí. Pero ¿qué pasó en Cuba? 3 huracanes. De cabo a rabo fue barrida Cuba, con graves daños económicos, etcétera. Pero en Cuba, ¿cuánta gente murió en los 3 huracanes? No una depresión, 3 huracanes, menos de 20 gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ¿será porque a Cuba lo quiere más la naturaleza o a Cuba lo quiere más Dios? No. El problema es que en Cuba existe un buen sistema de alerta, un buen sistema de protección civil. ¿De qué depende lograr eso? ¿Es de la misma población, es realmente las autoridades o es de la capacidad técnica científica Se tiene? conjuga todo, pero aquí no tenemos nada. Ni una de las todas. Primero, en Cuba hay observación. Cuba ha salido beneficiada con el bloqueo de los Estados Unidos, porque ha tenido que desarrollar su ciencia, su meteorología. Los cubanos en materia meteorológica están a la vanguardia a nivel mundial. Incluso nosotros, para hacer algunos estudios empíricos aquí en El Salvador, en Cuisnahuat y en San Francisco Metende, hemos contado con la cooperación cubana.